A continuación vamos a dar la palabra a Roberto Garda, que nos va a ofrecer a continuación una visión histórica de los movimientos de hombres y nos dará claves para analizar investigaciones y programas dirigidos a hombres. Él es economista y tiene un máster en Sociología por la Universidad de México, director de la Asociación Hombres por la Equidad, uno de los precursores de los estudios de masculinidades y violencia masculina en su país, con 30 años de experiencia en el campo de intervenciones con hombres. Autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan Intervención integral con hombres que ejercen la violencia contra su pareja y Decidir qué decidir, reflexiones sobre la inclusión de los hombres en las políticas públicas con enfoque de género. Así que ahora cuando terminen de poner la presentación. Pues buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Eva Isturiz, al Instituto Navarro para la Igualdad por la invitación. Un placer estar con ustedes aquí y poder compartir la experiencia que nosotros hemos trabajado desde México, desde algunos países de América Latina, desde lo que hemos observado en los países desarrollados, particularmente Estados Unidos. Nuestra experiencia sobre todo se basa en trabajo continuo con hombres que ejercen violencia en grupos de reflexión. Comenzamos ahí por los 90s y empezamos a crear metodologías, primero entrando de manera personal a grupos de reflexión de hombres que ejercen violencia, después renunciando a la carrera de economía propiamente, al ejercicio de la economía y zambulléndose, metiéndose de lleno en este trabajo desde 1994 y en un colectivo que se llamaba Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, CORIAC, que después cerramos en el 2005 por diferencias al interior de la organización y que cuando cerramos, refundamos y creamos nuevas asociaciones, quienes creamos CORIAC, nos encontramos en el campo con algo muy interesante, que era un mar de menciones sobre estos conceptos de masculinidades, nuevas masculinidades, y realmente nosotras nunca hemos trabajado desde este concepto. Entonces, cuando nosotros llegamos al campo, en 2005, cuando resurgimos y volvimos a crear nuevas organizaciones, encontramos que este concepto y una serie de financiamientos, financiadoras, de organizaciones ya estaban muy establecidas y nosotros y nosotras dijimos, ¿y cuándo ocurrió esto? Porque al menos nosotras y nosotros el concepto nunca nos ha dado un sentido, porque no hemos trabajado así con hombres que ejercen violencia, no trabajamos así la crítica a la masculinidad. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? que se ha invadido de alguna manera el imaginario en el trabajo con hombres, y pareciera ser que no hay otra manera que para trabajar con hombres solo desde estas cuestiones de las masculinidades. Y ya se ve como natural, ya se naturalizó. Y algo que nosotras y nosotros desde Hombres por la Equidad y desde compañeras y compañeros en América Latina que se han identificado como una perspectiva que no es nueva, porque la venimos trabajando desde hace casi 30 años, es que sí se puede trabajar con hombres con enfoque feminista, con enfoque de género, y no hacer ninguna referencia a las masculinidades. Y eso es algo que pareciera nuevo, pero que realmente nosotros venimos haciendo desde hace muchos años. Y realmente lo que yo les voy a conversar es pues lo que hemos aprendido en ese camino. Entonces, vamos a ver si sirve esta cosita, si no me quedo aquí. Ok, nuestra propuesta viene obviamente desde esta mirada, de este acompañamiento del movimiento feminista, en donde hemos aprendido la constancia y la focalización de objetivos muy concretos. Particularmente nosotros hemos observado que a las mujeres les preocupa problemas históricamente,
focalizan esos problemas y los atienden, ¿no? O sea, el voto en su momento, una vida libre sin violencia, el aborto, parar el acoso sexual en el trabajo, y de ahí el movimiento feminista hemos observado y hemos aprendido que se ha organizado. Entonces, para nosotros, desde Hombres por la Equidad y desde las alianzas que hacemos, el trabajo es muy simple. Trabajemos con hombres para alcanzar estos objetivos. Cuando llegamos al campo y revisamos bibliografía de lo que trabajan las redes sociales con hombres, vemos que mucho del trabajo con hombres no garantiza alcanzar estos objetivos. Y hay un libro que por ahí escribí hace 15 años que se llama Decidir que decidir. Entrevistamos a nuestro querido Luis Bonino, entrevistamos a otros compañeros y compañeras, y lo que encontramos era que efectivamente, primero, de parte de muchas feministas había mucho desconocimiento de lo que era trabajar con hombres, pero se partía de la idea de confianza, que yo creo que ya está reventando. Y encontramos también que muchos hombres que trabajaban con hombres no contemplaban realmente los objetivos del movimiento feminista. Y había hombres que sí. Ahí está la publicación y bueno, es un debate que realmente nosotros y nosotras en la asociación ya venimos dando desde hace un rato. Para comprender desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia qué está ocurriendo, creemos que es importante ir posicionando un concepto que se llama masculinistas. Masculinista significa la defensa a ultranza de la identidad masculina, por la buena o por la mala, pero eso no se va a tocar. Por la mala tenemos antifeministas, que no son nuevos, que ya traen un discurso de odio hacia las mujeres, hacia sus derechos. Por la mala tenemos nuevas organizaciones de hombres que rozan en el fascismo, y así entendemos mucho lo que pasó con nuestro querido vecino de Estados Unidos y nuestro querido amigo Donald Trump, que adora a los mexicanos y a las mexicanas, y que sentimos cómo el machismo puede llevar a candidatos al poder reproduciendo un discurso de odio en diversos sentidos, ¿no? Y no es difícil con nuestro querido amigo también Bolsonaro en la bella Sudamérica, ¿no? Entonces lo que encontramos es que sigue vigente toda esta cuestión y que se está volviendo un botín político el discurso, como ya lo comentaba el compañero, homofóbico, misógino, ya es parte de la narrativa de los partidos políticos para ganar o perder votos. Entonces eso nos está encendiendo más las alarmas, ya no solamente la violencia hacia las mujeres, sino esta narrativa que yo, cuando me reunía con compañeros de organizaciones civiles de Estados Unidos, de masculinidades, y les decía, ¿no les preocupa a ustedes lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump? Decían, sí, pero nuestro trabajo es con hombres, pero Donald Trump no es hombre. Entonces, ¿dónde está la interseccionalidad? ¿Dónde está una alianza entre grupos sociales? Y eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, decíamos, o sea que realmente trabajar con hombres no forzosamente, desde esta perspectiva de las masculinidades, implica trabajar estos peligros y estos nuevos fascismos que están surgiendo, ¿no? Por las buenas, la defensa de las masculinidades. También no es nuevo, así surgieron organizaciones como los Boy Scouts, en donde la preocupación básica era defendamos la masculinidad de los hombres jóvenes porque están siendo demasiado cuidados por sus mamás, tenemos que sacarlos, llevarlos al campo y ahí van a ser entrenados por hombres para sobrevivir y hacerse hombres. Sabemos que los Boy Scouts han cambiado, que algunos quisieron ser Boy Scouts, algunos quisimos ser Boy Scouts y que nunca nos adaptamos a las reglas por problemas con la figura de autoridad. Mi hija nunca se dejó, afortunadamente, o sea, entonces, pero tampoco es nueva esta tendencia de defensa de la masculinidad desde una mirada más, podemos decir, progresista, y sobre todo esto se ve en los años 70, ¿no? Con el movimiento de liberación de los hombres, donde, ya lo comentaron los compañeros y compañeras, surge un movimiento de liberación de los hombres preocupados por la opresión que vivían, decían ellos, al igual que las mujeres, por los roles de género. Los roles de género también nos oprimen. Esta narrativa que surge en los años 70
Habla efectivamente de la liberación de los hombres. Hay toda una bibliografía en donde básicamente es el retorno a este interior masculino. Es totalmente esencialista, se da por hecho que hay una esencia masculina que hay que recuperar. Ese es el origen, desde nuestro punto de vista, de lo que están siendo las masculinidades y las nuevas masculinidades. Yo coloco en el mismo saco las masculinidades y las nuevas masculinidades. En ese momento, en los años 70, la NOW, la National Organization of Women, mucho del feminismo de la segunda ola, apoyó mucho los primeros movimientos y creación de grupos de conciencia de los hombres. Y la idea era básicamente esa, era salvemos, recuperemos lo mejor de la masculinidad, no deconstruyamos, no dejemos, no abandonemos. Así es como llegamos a lo que está ocurriendo ahorita, a las redes de hombres internacionales, a Connell con su libro de masculinidades, que bueno, no voy a profundizar en eso, pero tiene serios problemas teóricos, pero que en última instancia de lo que se trata es cambiemos de la masculinidad a la masculinidad. Entonces ese es un no cambio desde nuestro punto de vista. No es solamente cambiemos de una masculinidad a unas nuevas masculinidades. Nosotros creemos que esas son formas de cambiar las cosas para no cambiar las cosas. Y esto es algo muy interesante. Cuando uno empieza a analizar el campo de estudios sobre el trabajo con hombres desde estos enfoques, uno empieza a comprender que las claves para entender lo que está pasando con los hombres desde este cambio, que no es un cambio, es colocarse justo en ese lugar, pensar en las contradicciones implícitas. Hombres por la igualdad que son desiguales, hombres buenos que hacen cosas malas. Entonces, porque efectivamente, como bien comentaba, se piensa mucho en binarios, pero para entender el trabajo de las masculinidades hay que incluir en el análisis de las intervenciones la suma de esos binarios. Puedes lavar trastes, puedes ser un buen papá y estar ejerciendo violencia con tu pareja. Y es perfectamente compatible. Desde el discurso que se está posicionando, que consideramos nosotros muy moral, si lavas trastes, se daría por hecho que no vas a gritarme, que no vas a violentar. Si cuidas a mis hijos, a mis hijas, a nuestros hijos e hijas, se daría por hecho que vas a respetar mi trabajo y mis derechos. Creo que lo bueno de las nuevas masculinidades es que nos está haciendo visible que no es tan lineal, que puedes expresar emociones y seguir maltratando. Y esa es la sorpresa y la disonancia cognitiva cuando empezamos a entrar a este cambio que vamos a llamar estudios críticos de las masculinidades, no solamente de la masculinidad, sino estudios críticos de la masculinidad. ¿Qué han hecho los compañeros y las compañeras en estos movimientos masculinistas que yo llamo liberales o buena onda? Bueno, siguen la lógica que se implementó en los años 70 de grupos de conciencia, pero ahora se llaman talleres de las masculinidades, ahora se llaman círculos de hombres. Siguen en esta lógica que comparto con Luis Bonino, esta idea de los hombres buenos, pero que hacen cosas malas. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque en la autoconcepción, cuando yo tomo un taller de masculinidades, soy bueno y no considero que pueda hacer cosas malas. Y por eso viene la sorpresa. Incluso muchas compañeras, esa es la idea que se tiene. Si va a su círculo de hombres, va a aprender cosas buenas. Ya no es posible que haga cosas malas. Entonces, el trabajo que efectivamente creo que tendríamos que comenzar a hacer es salir de estos binarismos. Hombres buenos y positivos, que tienen un pragmatismo político, hombres buenos y positivos que expresan sus emociones y son políticamente sensibles, particularmente al feminismo, que cuidan a las hijas y a los hijos, se involucran en la paternidad, que van a talleres de sensibilización a su grupo para hacer buena onda, hombres buenos que hacen trabajo doméstico. Y lo que estamos encontrando desde una mirada crítica es un lavado de la imagen de los hombres hacia las mujeres que desorienta mucho, diríamos en mexicano, que saca de onda,
que encabrona a veces, o no pocas veces, a las mujeres, porque aunque cambies la imagen, pues no estás cambiando el fondo, que es un poco la idea de dejar este Partenón, porque el edificio patriarcal sigue vigente. Y es algo que nosotros, yo les soy muy honesto, como nuestro trabajo ha sido desde 1994, trabajar con hombres que ejercen violencia, cuando yo iba a talleres de las masculinidades, pues yo no me encontraba. O sea, realmente yo decía, ok, qué interesante que hablemos de las emociones, qué interesante que hablemos del trabajo doméstico, qué interesante. Pero la violencia hacia las mujeres, ¿cuándo? Pero el abuso de poder que yo ejerzo, ¿cuándo? Y para mí era muy claro cómo se enojaban los compañeros y se molestaban y había algo repelente. Y yo decía, qué interesante, o sea, se enojan porque hablamos no del poder, sino del ejercicio y del abuso de su poder. Muchos de estos compañeros se molestan cuando les hablas de su ejercicio de violencia, aquella ligada a la masculinidad. Se molestan cuando evitas hablar de los beneficios que sí reciben de las desigualdades de género. Incluso cuando yo oigo el discurso de los costos de la masculinidad, yo digo, pues es que a cada pérdida los hombres también obtenemos un beneficio. Para mí es clarísimo que la teoría de las masculinidades no lo quiera hacer visible, es otra cosa. Pero en la experiencia personal, cuando yo dejé la economía, pues encontré posicionamiento en las organizaciones civiles. Perdí, pero gané. Cuando yo fui a grupo de reflexión para parar mi violencia, también gané, porque encontré una manera de vivir y de hacer trabajo. Cuando yo lloro, duele, pero también gano porque llegan y me apapachan, y además la pareja te va y te apapacha. Bueno, apapacha es abrazar, en náhuatl es abrazar con el corazón. Entonces, yo lo que digo es la experiencia concreta de los hombres es que cuando hay pérdidas hay ganancias. Y volvemos a este lenguaje de mantener las contradicciones y colocarse ahí para comprender el trabajo de las masculinidades es súper importante. Si te hablan de que hubo cosas buenas, es que hubo cosas malas, por decirlo así. Y vamos a ir viendo que es más complejo. Para estos hombres no gustan las posturas radicales, lo que gustan es que todo sea incluyente, incluso una mirada crítica. Para estos compañeros y los movimientos de las masculinidades, no se ven alianzas con movimientos sociales, se ven mercados. Es muy interesante cómo los compañeros y compañeras en las masculinidades pues ven mercados, conviven muy bien con toda la parte comercial. Se está vendiendo un modelo de hombre blanco, de hombre occidental, liberal, buena onda, relajado, que yo creo que muchos compañeros han comprado en este mercado de la oferta hacia la equidad. Y que yo creo, y esa es un poquito nuestra chamba con compañeras a donde nos invitan, es decir, compañeras ojos, si están comprando este mercado, sirve para sus fines, o sea, son sus objetivos reforzar este tipo de propuestas que de alguna manera es funcional al neoliberalismo. Y yo creo que las masculinidades es un cambio social controlado. Por eso, ya desde hace varios años, con este hábito de incomodar, algo que sostenemos en Hombres por la Equidad es que se ha generado una ceguera epistémica le llamamos. Esto es, en los grupos de hombres, así como en los grupos de mujeres, hemos aprendido que se genera un saber, se genera un conocimiento. Y que desde ahí, desde esto personal, que se genera un saber, una episteme, un conocimiento, se debería de generar una política, un método o métodos y procesos de intervención. Y lo que nosotros hemos encontrado, que lo que se ha generado en este saber, en esta epistemología de las masculinidades, sí es un método. Y el método es cambiar para que todo siga igual. Si hay un método en donde lo personal es lo personal, no es político. Y entonces lo que nosotros hemos visto, porque en los grupos de hombres nos están llegando cada vez más hombres que salen de los círculos de las masculinidades y lo que nos narran es, me siento mejor yo,
pero mi relación de pareja sigo abusando. Entonces no me está sirviendo esto de los círculos de las masculinidades. El cambio que yo estoy observando es individual, pero no es relacional. Entonces nuestra preocupación está siendo que en los trabajos de las masculinidades y las nuevas masculinidades, lo personal no es político, lo personal es personal. Lo político y lo metodológico ya están definidos en las teorías de las masculinidades. Por ejemplo, si nosotros analizamos textos de la Flaxo de Chile, y no pocos textos escritos en los años 90, los 20 primeros años sobre masculinidades, encontramos que ya las vacas sagradas, compañeras y compañeros que están considerados con mucho prestigio en las teorías de las masculinidades, ya definieron desde la teoría cuál es el problema de los hombres. Y el problema de los hombres es la masculinidad hegemónica. Ya está decretado, ya está dicho. Entonces, no hay necesidad de preguntarles a los hombres y menos a las mujeres cuáles son los problemas de los hombres. Entonces, los hombres cuando van a este tipo de talleres, pues van a solucionar ese problema que ya está decretado. Y ese problema es construir nuevas masculinidades, wherever lo que eso significa. Y entonces es muy interesante porque cuando tú vas a trabajar masculinidades, no preocupa qué problemas traes tú, pero qué problema tú traes. Ya está dictado cuál es el problema que traes. Y el problema que traes es el que dicen las y los teóricos. Entonces, en las intervenciones de masculinidades, lo que nosotros observamos es algo que llamamos obediencia epistémica. Esto es, adhiérete, súmate al club de las masculinidades. Una vez se enojó conmigo una compañera cuando dije, oye, ¿y eso no es como el club de Toby? No, Roberto, no les digas así, pero es que es muy parecido. Les digo, discúlpame, se parece mucho. O sea, la idea entonces no es cambiar, es adherirse a un nuevo discurso. Sabemos que eso es muy diferente con las metodologías feministas, donde lo personal es político, y desde esa política se ha generado ciencia, epistemología, investigación, y se ha generado toda una manera de ver el mundo crítico, una manera de ver el mundo desde una posición crítica, que lo que hace es diversificar los feminismos, hacerse autocríticas, críticas, superarse y seguir avanzando. Para los que somos hombres y andamos trabajando con hombres, pareciera ser que la demanda es súmate a las masculinidades, no hay más, no pienses más. Hace poco hablaba yo con un estudiante que iba a entrar a uno de los diplomados que damos y me dijo, oye Roberto, pero ¿cómo está esto que ustedes proponen? Y le digo, ¿sobre qué? Me dice, el trabajar con hombres con enfoque de género. Y le decía, es muy simple, ¿tú ya trabajas con hombres? Me dice, sí, deja de usar la palabra y el concepto de masculinidades. Me dice, ¿cómo? Así le digo, deja de usarlo, deja de nombrarlo. Haz un vaciamiento teórico y práctico, olvídate de todos los textos que traes sobre masculinidades y trabaja con hombres con enfoque feminista. Y si es eso posible, empieza a hacerlo y vas a ver que es posible. Ahí es cuando yo he detectado, no hay pocas ocasiones, que el campo ya está colonizado, epistémicamente hablando. Ya hay una manera de concebir el trabajo con hombres y que es sinónimo de trabajar masculinidades. Como nuestra experiencia no viene de ahí, pues realmente para nosotros ha sido como muy interesante, o sea, decir, mira qué interesante, llevamos nosotros ya casi 30 años trabajando con hombres en grupos de reflexión, nunca mencionamos masculinidades, los hombres tampoco mencionan estos conceptos para cambiar, pero cuando vamos a otros foros vemos cómo ya está el concepto colocado. En ese sentido es importante recurrir a otras experiencias del trabajo con hombres, que le vamos a llamar profeminista, a favor del feminismo, que no es nuevo tampoco. Esta manera de trabajar con hombres simple y llanamente lo que dice es apoyemos los objetivos del feminismo, punto. No tenemos que jalar agua para nuestro molino, como se dice, es apoyemos los objetivos del feminismo.
Y como son muchos objetivos, nosotros decimos, en el trabajo con hombres focalicemos parar la violencia de los hombres hacia las mujeres. Esto no es nuevo, desde los años 90 ya empezaron a surgir en Suecia con este autor Jeff Harand, sueco, toda una mirada crítica hacia las masculinidades, porque él ya se empezaba a ver que había una tendencia hegemónica, de hegemonía epistémica, y empezaron a surgir estos estudios de alejarse o de intentar ver desde otro lugar el trabajo con hombres. Entonces, para nosotros es muy importante en esta presentación compartirles que hay que tener mucha claridad sobre 3 maneras de trabajar con hombres. Tenemos esta versión totalmente antifeminista, que justifica la desigualdad, la ancla en la biología, en los esencialismos, que dicen que las mujeres de alguna manera provocan la violencia que viven, que los hombres requieren apoyo de las mujeres para poder cambiar, que los hombres realmente no pueden controlarse y que las mujeres tendrían que aguantar la desigualdad, y que nos dicen en las instituciones que hay demasiadas instituciones que apoyan a las mujeres, habría que hacer instituciones para hombres y empezar a hablar del Día del Hombre, etcétera, etcétera. La iconografía que manejan este tipo de discurso, pues masculino, fuerte, así son sus mensajes, y las estrategias de cooptación y de intervención con hombres son foros, el fútbol, son actos públicos, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que viene del nuevo fascismo que está surgiendo. El otro es las masculinidades o nuevas masculinidades, que sigue defendiendo a la masculinidad, pero desde una manera más light. Esto es, hablemos de masculinidad hegemónica y generamos la fantasía, que yo le llamo la metafísica de las nuevas masculinidades. No busquemos de interseccionalidad. Hay compañeras y compañeros de las masculinidades que hablan de la interseccionalidad, pero no lo llevemos a las intervenciones. Hablemos que hay muchas masculinidades sin dejar claro qué significa eso. Decía un compañero en un curso que estábamos dando, dice, a mí me llamó mucho la atención, Roberto, cuando en un taller dijeron, hagamos un círculo de mujeres, y fueron todas las mujeres, y aquí hagamos un círculo de masculinidades, y algunos hombres se quedaron sentados y otros hicieron un círculo, porque no está claro qué significa esto de las masculinidades. Y yo digo, es una metafísica, y bueno, si hay gente que cree en los ovnis, podemos creer en las masculinidades. El tema está en si eso nos ayuda a alcanzar los objetivos de las mujeres para la igualdad y para la violencia hacia las mujeres. 5 son los temas que apoyan las masculinidades: paternidad, expresión emocional, lo que se llama los costos de la masculinidad, y la salud de los hombres y que los hombres vayan al médico, y el trabajo doméstico. Esas son básicamente su agenda. Eso apoya los objetivos de las mujeres, hay que verlo. Y algo muy interesante recientemente, una tendencia reciente, es como si observamos que existe un espíritu trepador de varios de estos compañeros y estas corrientes de usar las legislaciones, las políticas públicas del feminismo para entrar a los logros de lo que han hecho las mujeres. Por ejemplo, en Perú se acaba de aprobar la ley de las nuevas masculinidades, whatever de lo que eso signifique. En México, una organización civil está impulsando que se incluya en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que la única manera de trabajar con hombres tendría que ser desde un enfoque de las masculinidades. Compañeros de Sudamérica, en un artículo que se puede encontrar en internet, postularon que era hora de cambiar el enfoque de género o el enfoque feminista por el enfoque de las masculinidades. Cuando yo leí eso dije, es muy simple, esto se llama androcentrismo y es empezar a otra vez invadir los espacios, ya no solamente de las mujeres, sino del feminismo en particular. La iconografía de este tipo de propuestas es manejar esta misma dialéctica, ¿no? Presentemos hombres rudos, por ejemplo, hombres rudos, pero con imágenes o contextos suaves.
presentemos hombres rudos, pero que tienen sentimientos. Presentemos hombres buena onda, pero con un lenguaje agresivo. Y en general dividamos, digámosles a los hombres que va a haber un antes y que va a haber una ahora. Antes eras mala onda, ahora vas a ser buena onda. Todo el mundo está cayendo en esa narrativa iconográfica. Y por supuesto es muy seductora para muchas compañeras, porque están dando en la psique de lo que muchas mujeres quisieran de los hombres, que seamos buenos. Y algo que nosotros hemos observado es que, pues sí, es muy atractivo poder tomar este tipo de mensajes y de metodologías. Pero yo vuelvo a lo mismo, ¿alcanza los objetivos de las mujeres? Los espacios de intervención de estos hombres son los talleres de las masculinidades, los círculos de hombres. Y lo que venden este tipo de propuestas es un mensaje lineal. De lo oscuro vas a pasar a lo claro, de la tristeza vas a pasar a la felicidad y de la familia violenta o la relación de pareja violenta vas a pasar a una familia amorosa. ¿Es un mensaje moralista? Sí. ¿Pero es simple? Sí. Pero interesa, pero se ha posicionado. Justamente está en esa simpleza por lo que llama tanto la atención. Finalmente, lo que nosotros llamamos movimientos a favor del feminismo, discurso crítico, etcétera, decimos, es lo mismo, la masculinidad, las nuevas masculinidades, etcétera, son parte de sistemas de opresión. Hablemos de desigualdad, hablemos de desigualdad estructural, hablemos de violencia hacia las mujeres, hablemos de poder, problematicemos el poder. La única forma de acabar con la opresión de las mujeres es trabajando la violencia masculina, no creando nuevas fantasías de masculinidades, desde nuestro punto de vista, lo que hemos trabajado con hombres nosotros. Nosotros pensamos que el cambio de los hombres está por construirse. Realmente a veces pensamos que desde la década de este siglo, la primera década de este siglo, ha sido una agenda perdida esta construcción de las masculinidades desde nuestro punto de vista. Esto que comentabas muy bien, ¿es retroceso o es estancamiento? Algo así que comentabas. Decía, pues las dos cosas. O sea, la cuestión es comenzar a hacernos las preguntas para trabajar con hombres desde el feminismo. O sea, nosotros estamos más por ese posicionamiento epistemológico que por ir a las aguas sagradas de las masculinidades y sus teóricas y teóricos para encontrar lo que ya sabemos que vamos a encontrar y que no está funcionando. La iconografía de este tipo de propuestas incluyen hablar de violencia, incluyen hablar de desigualdad y que todo apuesta a un diálogo sobre la manera en la que los hombres ejercemos el poder. Narrativas frecuentes que se dice cuando se hacen este tipo de propuestas. Los hombres se van a enojar, los hombres no van a querer, políticamente no es adecuado. Nosotros creemos que hay que hacerlo, porque si no, no vamos a tener cambios estructurales. Dispositivos de estos grupos, bueno, es el grupo de reflexión y los talleres también. Todos los hombres circulan en esta oferta que está muy vigente actualmente. Ningún hombre ya está llegando libre de conocer estas propuestas. Entonces ya no estamos trabajando con hombres que no conozcan, pues a veces un poquito de hombres medio fascistas, a veces un poquito de masculinidades, a veces un poquito de grupos de intervención. Los hombres, cuando queremos cambiar en algo, solucionar algo, tenemos varias rutas. Entonces, partamos de una realidad, ya existen estas ofertas. Lo real es que lo que predomina desde hace siglos es esta, la que se ha posicionado es esta, la que nosotros proponemos que hay que empezar a posicionar es una más feminista, más crítica. En esta, reiterando un poco, se justifican las desigualdades con esta idea de los pisos,
Y lo que vamos a tener son hombres que salen empoderados y que al final van a decir, yo soy el que manda, y van a mantener la jerarquía. En esta otra propuesta se apuesta mucho a la comunicación para solucionar conflictos con las parejas. Lo que se vende es esto. Lo que se trabaja incluso son esta nueva oferta de trabajo doméstico, expresión emocional, paternidad, cuidado de la salud, dialogar con la pareja, pero lo que no se dice es que no se trabaja eso. Esta estructura de poder, no, porque en sus metodologías no incluye, no se desmonta. Y lo que está surgiendo son hombres con un nuevo discurso, también desde la jerarquía, que en ese diálogo y en la interacción de los conflictos cotidianos sigue ejerciendo el abuso del poder, más sutil o a veces más severo. Y lo que nosotros decimos con esta propuesta, más feminista, más cercanas al análisis del poder, es deconstruyamos, aunque dé miedo, aunque esté muy ligado a la identidad, y vamos a bajarle. Y vamos a ver qué encontramos cuando deconstruimos. Hay metodologías multinivel, multicomponente, de eso no voy a hablar, pero que en el momento de tener un diálogo con la pareja, sea ella más empoderada o esté en situación de vulnerabilidad, no violentemos. Esa sería la idea. Es importante este tipo de propuestas. Creemos que se oye poco. Creemos que las propuestas, creemos que cada persona que esté trabajando con hombres tendría que ver como desde dónde está haciendo la política pública y la intervención con hombres, como por dónde van mis creencias. Sí, nosotros hemos encontrado que hay realmente compañeras y compañeros muy apegados a las cuestiones de las masculinidades. Ok, está bien, entonces hay que conocer sus beneficios y sus perjuicios. Habrá gente que le siga gustando o tenga afinidad por las cuestiones más centradas en las jerarquías. Ok, y habrá gente que diga, bueno, a mí me interesa la violencia hacia las mujeres o las desigualdades y no sé qué hacer. Pero desde dónde estoy partiendo yo es importante. Hay que aprender a renombrar el trabajo con hombres. Nosotros creemos que hay que empezar a usar una nueva narrativa. Trabajo con hombres con enfoque de género, trabajar con hombres desde el feminismo, talleres sobre desigualdad para hombres, pláticas para dejar el patriarcado, grupos de coeducación para no ser parte de la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí sí estoy por esta parte de perdamos el miedo, tengamos imaginación y nombremos de manera distinta la intervención con hombres. Algo que yo me he encontrado mucho es, Roberto, te invitamos a dar una plática dirigida a hombres. Sí, cómo no, ¿sobre qué quieres que hable? De masculinidades. Y si lo renombramos, sí, pero ¿cómo lo renombraríamos? Y empezamos a imaginar distinto. Y entonces algo que me dicen mucho las compañeras es, oye, nunca imaginé que pudiéramos convocar a los hombres desde otra manera de nombrar la intervención con ellos. Finalmente, sí es importante al menos preguntarnos algunas cosas que les quiero compartir. Ya lo comentó Luis Bonino. ¿Cuál es el impacto en las mujeres de este trabajo? Con el trabajo que hizo Susana, creo que es clarísimo lo que ella está platicando de trabajar con hombres sin saber su impacto en las mujeres. Demos por hecho que es reproducir el androcentrismo, porque las mujeres sí viven las consecuencias de lo que estamos haciendo. A veces se enojan, a veces se encabronan, a veces están felices, a veces se ponen tristes. Segunda pregunta. ¿Mejora este trabajo a los hombres a costa de la vida de las mujeres? ¿Tenemos hombres felices? Hay que preocuparnos. ¿Qué dicen las mujeres sobre esa felicidad de sus parejas? Otra pregunta, ¿contribuye a disminuir el poder patriarcal lo que estamos haciendo? La verdad, nosotros decimos, si no, ¿para qué lo estamos haciendo? Es porque llegó una lana, hay que gastársela. Ay, no, mira, mejor devuelve el dinero. Porque todo lo que no desmonta el patriarcado lo reproduce. Así funcionan los sistemas de poder. Otra pregunta, ¿cuáles son los temas que dominan en mi intervención? ¿Se siguen reproduciendo estos 5 temas de las masculinidades? Emocionalidad, paternidad feliz y buena onda, trabajo doméstico, diálogo y expresión emocional, y salud. ¿O estamos privilegiando una intervención con temas que van directo al abuso del poder?
lo que estoy proponiendo como por dónde va más. Nuestra idea es pues que en el trabajo con hombres tendría que aumentar las intervenciones con temas relacionados al abuso del poder. Ya casi finalmente, lo que voy a implementar está sistematizado o más bien es porque tengo mi amigo, tengo mi amiga que sabe de temas de masculinidades y lo invito a dar la plática porque hay que gastarse el presupuesto. Creo que hay que ser más cuidadosas y cuidadosos con eso. Desde nuestra experiencia en América Latina está surgiendo mucha gente especialista en masculinidades y no sabemos qué significa eso. Lo que se va a implementar tiene objetivos, tiene técnicas escritas, tiene indicadores, está en un manual. Sabemos, le ponemos lupa a la intervención con hombres. Nosotros pensamos que hay que poner lupa a la intervención con hombres. Y quien trabaja realmente está trabajando su violencia o la ha trabajado, o es porque es mi amigo, es un conocido, es alguien que ha publicado, escrito algo. Falta un espíritu crítico para poder ver cómo se está haciendo el trabajo con hombres. Finalmente, sí hemos aprendido que a los hombres sí les interesa hablar de jerarquía, poder, desigualdad. No nada más les interesa hablar de emociones, trabajo doméstico y su paternidad. Entonces, para los compañeros que trabajan con hombres, sí es una invitación pues franca, directa. Demos este salto a un diálogo sobre los ejercicios de abuso de poder. No tenemos que dejar la otra narrativa, pero veamos qué pasa cuando se da un salto hacia esta manera de trabajar directamente las desigualdades. En nuestra experiencia, los hombres lo agradecen. Sí creemos que hay muchos hombres que agradecen hablar sobre la violencia que ejercen. El problema no es de ellos, el problema es metodológico, epistemológico, de cómo les preguntamos, de cómo hacemos campañas para que se animen a acercarse y de sostener en las instituciones una oferta de atención y de trabajo que permita el trabajo con hombres. Ahí les dejo esta imagen. Este es un alebrije que se hace en el sur de Oaxaca, son animalitos muy bonitos. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Bueno, muchas gracias por todas, ¿no? Por todas las charlas. Esta última, la verdad es que ha sido muy curiosa porque me ha hecho plantearme bastante la forma de trabajar o la forma en la que vengo trabajando con grupos de hombres. Y bueno, ha sido curioso, la verdad. Has hablado, Roberto, de androcentrismo en algún sentido, un par de veces en tu ponencia, y me ha parecido muy interesante porque yo sí que tengo esta visión, digamos, de que hay que responsabilizar a los hombres, porque si nosotros no violásemos, no tendrían ellas que trabajar su autodefensa feminista y demás en primer lugar. Entonces, no sé si esto es una visión o un enfoque androcentrista, porque al final es un poquito poner la responsabilidad y el foco en los hombres, ¿no? No desde el protagonismo en el movimiento feminista, que eso no es así para nada. De hecho, yo siempre pienso que nosotros calladitos y detrás, y hoy bastante calladitos estamos, aunque se nos ha interpelado, ¿no?, para que hablemos y demás, que también estamos poquitos o menos de los que deberíamos estar aquí. Pero bueno, ¿hasta qué punto ese enfoque de… Ayer, por ejemplo, tenía un taller y estuvimos hablando de violencia de género, entre otras cosas, que me parece muy interesante que pongamos el foco en estas problemáticas y no tanto en los costes o malestares de la masculinidad o de los hombres o como queramos, ¿no? Porque al final esto de grupos para darnos abracitos y ponernos a llorar pues no genera un cambio social a favor de la igualdad, sin duda alguna. Pero sí que me gusta a mí, por lo menos personalmente, tener ese enfoque de poner a los hombres como responsables, digamos, de esas violencias y trabajarlo desde ahí. Repito, por esto que he comentado de ellas no tendrían que trabajarse la autodefensa feminista si nosotros no fuésemos agresores en primer lugar. Entonces, cuando has comentado el tema del androcentrismo, me has hecho pensar y he dicho, esto de poner a los hombres como responsables, y no como protagonistas, pero sí como responsables, ¿es una visión androcentrista del trabajo en talleres de masculinidades o como a partir de ahora llamaré talleres de hombres con enfoque de género? Hacemos una ronda, primero de preguntas, sí, y después ya vamos. ¿Hay alguna pregunta más? Unas 3 preguntas, algo así. ¿Sí?
Sí, bueno, mi hermana decía, después de oír algunas presentaciones, me decía mi hermana que vive aquí en Murcia, me decía, Roberto haciendo amigos. Me conoce bien. Es una invitación a cuestionarlo todo en el trabajo con hombres. Una invitación franca, directa, sin darle vueltas, sin poner palabras bellas. Es lo que nosotros vemos, desde nuestro contexto. No hay pretensión de universalidad. No. O sea, de esa manera, las masculinidades sí tienen pretensión universal. En todos lados se encuentran masculinidades. O sea, y con él lo dice, y ella misma comenta en sus textos, hay masculinidades en Japón, hay masculinidades en Brasil, hay masculinidades en España. Desde una mirada de investigador social yo digo, y eso no haría que yo como investigador tuviera dudas sobre los resultados de mi investigación, sobre la construcción epistémica de mi teoría. Entonces, es una invitación para los compañeros, sobre todo para las compañeras que destinan recursos al trabajo con hombres, a que visibilicemos que algo que yo creo que es real, hay un modelo hegemónico ya instalado. O sea, hay una hegemonía en el trabajo con hombres epistémica y se llama nuevas masculinidades y masculinidades. Entonces, la invitación es como la que le decía a este compañero de Costa Rica, ¿no? Cuando él me decía, yo trabajo con hombres, y yo le decía, trabaja con hombres sin mencionar una sola vez y sin pensar una sola vez en el concepto de masculinidades o nuevas masculinidades. Y realmente cuando yo he hecho ese ejercicio con gente que trabaja con hombres, epistémicamente cuesta trabajo. Cuesta trabajo, o sea, sí requiere un esfuerzo de ya no mencionar esos referentes, ya no mencionar esos textos sagrados. ¿Y qué es lo que queda? Preguntarles a los hombres, preguntarles a las mujeres, preguntarte a ti como hombre o a ti como mujer, ¿qué andas haciendo trabajando con hombres? Y ese regreso al sujeto es lo que nosotras y nosotros hemos visto como relevante con este tipo de metodologías. Yo en los grupos de intervención, no trabajo con agresores. Nosotros convocamos a los hombres. Hombres, ¿quién quiere venir a trabajar sus ejercicios de violencia? ¿Hay quien se acerca? Hay quien no. Y yo digo, ¿y qué hombre no ejerce violencia? Y sé la crítica a este tipo de afirmaciones. Es que ustedes dicen que todos los hombres somos violentos. Hay una traducción. Nosotros hablamos de hombres que ejercen violencia. Es en verbo. Y la traducción del otro lado es, tú nos dices que todos somos violentos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, es de las violencias que ejerces, vente para acá, vente al grupo y vamos a trabajarlas. No excluye que vayas a otros espacios. Y de estas violencias que ejerces, trabajarlas en este espacio y también detrás de cada ejercicio de violencia vas a descubrir que hay una posibilidad de construir ejercicios de equidad. Entonces vamos a trabajar ejercicios de violencia y vamos a trabajar ejercicios de equidad. Ese es el eje, porque al final vamos a descubrir una pedagogía de ejercicio del poder. Entonces, va por ahí la invitación, y eso es buscar la responsabilidad sobre el ejercicio del poder desde nuestro punto de vista, no solo sobre la vida emocional. O sea, nosotros hemos encontrado con no pocos hombres que llegan de los grupos de masculinidades en nuestros grupos, que sí son más sensibles, sí comprenden mejor y se dicen feministas, pero siguen ejerciendo violencia. Perfecto, compa, vente a trabajar acá. Entonces, desde ahí es la invitación. Y sabemos que muchas veces este tipo de propuestas genera disonancia cognitiva. Llevo 15 años en Roberto haciendo amigos. Me dejaron de invitar a los congresos de masculinidades hace tiempo. Entonces, desde ahí va, no hay pretensión de universalidad. Nosotros creemos, en nuestras formaciones partimos de toda una formación en metodologías comprensivas, cualitativas, contextuales, decoloniales, intersectoriales, en donde, insisto, es la importancia de regresar al vínculo de las personas. En mi experiencia, de veras, o sea, en mi experiencia, en nuestra experiencia,
Los hombres no hablan de masculinidades, a menos que el facilitador sí hable de masculinidades. Les pongo un ejemplo que en varios textos lo tengo. Es un hombre carga a su hijo y lo abraza. Y entonces el facilitador o la facilitadora dice, esa es una nueva masculinidad. Espérate, pregúntale. Un hombre llora, el facilitador o la facilitadora dicen, ya está ejerciendo una nueva masculinidad. Pregúntale. Cuando les preguntan a los hombres, los hombres no hablan de nuevas masculinidades. Y yo sé que para muchos compañeros eso es muy movilizador. Ahí es cuando yo digo, creo realmente que esta idea de masculinidades, pues es una metafísica. Y hay que ver por qué se creó. Yo cuando hablo con gente de Naciones Unidas y veo los textos, les pongo un ejemplo. Un compañero hizo un programa de intervención para hombres con fondos Spotlight de Europa, apoyados por Naciones Unidas para trabajar con agresores. Yo acompañé y apoyé a este compañero a hacer ese modelo de intervención. Nunca usamos las palabras masculinidades, ni los conceptos ni los referentes teóricos. No son necesarios. Se entregó el material a ONU Mujeres. ¿Qué hizo ONU Mujeres? Lo transformó y le empezó a meter masculinidades. Y después convocó a una capacitación nombrando masculinidades. Y yo le decía a este compañero, oye, disculpa, nosotros nunca hablamos de masculinidades. Dice, pero la institución sí. Entonces, yo ahí lo que digo es pensamiento crítico. O sea, ¿qué está pasando y quién está sosteniendo ese concepto? Otro compañero de Perú, en una entrevista en un programa de radio que tenemos, oye, Miguel Ramos, tú que has estado y que sí te invitan a los foros internacionales, has estado con gente de Banco Mundial, de Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. ¿Tú les has dicho, Miguel, que es importante trabajar con la violencia masculina? Sí, Roberto. ¿Y qué te dicen? No les importa, no les interesa. Esa no es la agenda con los hombres. ¿Por qué? Y Miguel Ramos, me dicen, busquen sus libros de Miguel Ramos, tiene muy buenas investigaciones sobre violencia masculina. Dice, no lo entiendo, Roberto. Entonces yo les comparto esta mirada que no se reduce al tema de trabajo con agresores. No, el tema es más complejo, es la cuestión del poder, de la desigualdad. ¿Por qué alguien es? ¿Dónde? ¿Cuándo se decidió que la agenda no era ahí y que la agenda era la emocionalidad? Entonces, desde nuestro lugar decimos, no, pues creo que tenemos que cuestionar. La idea no es para nada descalificar el trabajo que están haciendo muchas personas en masculinidades, pero es que a veces como se presenta ese trabajo y se dice que es para parar la violencia hacia las mujeres, nosotros decimos, creemos que no, compas. Entonces, por ahí va la idea, ¿no? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.